Planeta Tierra, como le llamamos comúnmente nosotros los seres humanos, posee un elemento vital para la supervivencia, un elemento que la hace diferente a otros planetas, un elemento del cual estamos hechos y que forma parte del planeta Tierra en un 70%. Vivimos en agua, somos agua. Si observamos a cualquier sitio, absolutamente todo ser vivo necesita agua para poder sobrevivir. Por ejemplo, los renacuajos crecen y se desarrollan en agua. Una vez desarrolladas completamente, salen y respiran aire libre, gracias a que sus células son hidratadas y dotadas de nutrientes con las que se forman. El agua es de suma importancia para la vida, con fantásticas propiedades y funciones que la vuelven único en la vida, facilitando la masticación y lubricación de los ojos, limpiándola de impurezas. Sencilla molécula formada por 3 pequeños átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, con enlaces donde se almacenan los minerales y la convierten en una molécula con propiedades múltiples y misteriosas en el mundo. Las grandiosas características del agua todavía aún no se han descubierto en un 100% por los científicos. Pero entre ellos podemos rescatar que el agua amortigua, regula la temperatura de nuestro planeta. Grandiosas características propias del agua, ignorado por los seres humanos. El agua, por contener mayor calor, mayor capacidad de absorber calor, sirve como un elemento refrigerante de forma natural. Es por eso que cuando usted justamente observa un vehículo, si tiene el detalle, se ha fijado bien, usted verá que justamente en el radiador se le agrega agua. ¿Y ahora por qué el agua? Es un regulador de temperatura, ¿no? Es un regulador de temperatura, pero por ser regulador de temperatura, ¿por qué lo es? Porque justamente tiene la capacidad de absorber gran cantidad de calor y también la de almacenar. Es por eso que el agua, ya que se aproxima el fenómeno del Niño, ejerce una función muy importante básicamente en el comportamiento climático de la Tierra. Se aproxima el fenómeno del Niño, ¿no? Que es de moderado a leve. Entonces, ¿eso qué implica? Que el agua ha subido una temperatura, y si ha subido un cierto grado de temperatura fuera de lo normal, implica que ha ganado calor. Entonces, allí radica dentro de las propiedades físicas del agua, ¿no? ¿Qué tan importante es? Es por eso que a veces nuestros ancestros, nuestros abuelos, tatarabuelos, antiguamente no había medicina. Entonces, ¿qué es lo que hacían a los bebés o a los recién nacidos? Simplemente cuando tenían fiebre, ¿qué cosa hacían? Lo colocaban, lo ubicaban en un recipiente con agua. Ahora, ¿qué utilizan básicamente para disminuir la fiebre? Utilizan todo en base a agua, alcohol, ¿no? Lociones, ¿no? Pero todo es líquido. Entonces, el agua, por ser un elemento, como usted lo dijo, regulador de temperatura, absorbe calor. Ahora, usted, cuando hace deporte, ¿qué es lo que expulsa de fuera de su cuerpo? Expulsa líquido, agua, en forma de, que le llama usted sudor. Pero eso es agua, con sales y otros elementos más. Entonces, en resumen, el agua, por ser tener una gran capacidad calorífica, es decir, cantidad de almacenamiento de calor, sirve como refrigerante o como un regulador de temperatura, dentro de las propiedades físicas. Y lógicamente, dentro de las propiedades físicas también sirve el agua, ¿para qué? Para calibrar, lógicamente, los termómetros. ¿Por qué? Conocemos nosotros el punto de fusión
ebullición y el punto de congelación. Entonces, en base a esos dos puntos, ¿no?, característicos del agua, y si lo tomamos en cuenta todavía, ese experimento lo hacemos a nivel del mar, entonces vamos a poder calibrar el termómetro a 0 grados y a 100 grados, que es básicamente las escalas normales que uno encuentra en un termómetro común y corriente, es decir, en los grados Celsius. Todo está compuesto por agua. El cuerpo humano, las plantas, los animales. La mayor parte de la tierra está cubierta de agua. Ha recorrido muchos lugares. Gota a gota fluye cada día. La ignoramos, la desconocemos. Dañamos física y psicológicamente su estructura molecular. Así que no es extraño que no valoremos al agua dulce para el consumo humano. Se cree y se sigue creyendo que siempre estará ahí. Pese a que todo el mundo teme su escasez, no saben cómo aprovecharla, siendo ya un boom en el mercado internacional en la venta de agua. En una cierta época, fueron Lavoisier y Candevich quienes demostraron que el agua estaba formada por hidrógeno y oxígeno, y Anderson quien explicó las peculiares propiedades del agua. Sabemos que el agua es uno de los elementos de la naturaleza que abunda, ¿no?, en mayor porcentaje en la Tierra, y por lo tanto puede ocupar, es decir, toma tres formas, ¿no?, líquido, sólido y gaseoso. Ahora, para que el agua lógicamente tenga una fase, un estado, tiene que perder o ganar calor. Entonces aquí viene el detalle justamente del valor o de la importancia del agua. Básicamente el agua tiene como calor específico 1 caloría sobre gramo o grado Celsius. ¿Qué quiere decir? Que justamente para elevar las temperaturas se necesita una determinada cantidad de energía. En la actualidad, los seres humanos hemos alterado las propiedades del agua y ya no se ven como años atrás. Valiosas investigaciones de la Autoridad Nacional del Agua demuestran que el agua dulce está disminuyendo cada día más a un ritmo incontrolable. Los estudios que se han realizado en la laguna Pacacocha para determinar el grado de esta laguna es básicamente estudios del dique morrénico, de la zona glaciar, que hace que sea un glaciar que está colgado sobre esta laguna, y morrenas inestables que la República Checa ha determinado que son morrenas muy inestables que podrían deslizarse sobre esta laguna. Al igual que existen hielos colgantes en la superficie glaciar y que pueden activarse ocasionando una avalancha. Estudios hechos de batimetría en esta laguna desde los años 1972 indican que esta laguna tenía 500.000 de metros cúbicos. Al año 2009, es decir, después de 34 años, esta laguna ha incrementado su volumen a más de 17 millones de metros cúbicos. Estos resultados han mostrado que debido al retroceso glaciar, la laguna ha incrementado de tamaño y de volumen, pero cabe aclarar que la laguna no ha incrementado de su nivel es constante, o su nivel se ha mantenido porque tiene una obra de seguridad que hace de que el nivel de la laguna se mantenga constante, pero
El espacio que ocupaba el glaciar actualmente es ocupado por el agua. Es por eso que esta laguna ha adquirido ese tamaño para almacenar 17 millones de metros cúbicos. Escenarios futuros sobre el problema del agua y conflictos sociales a nivel mundial están por llegar y se van registrando ya, debido a la mala educación que se practica en casa, cuando no se le da un valor al agua y dejamos abiertos los caños. Contaminando a diario con desperdicios de aceite, a diferencia de otros países como Japón, que carece de ella. Los comentarios que a diario se escuchaba, que la Cordillera Blanca se estaba acabando, hoy en día ya no es un mito. En el 2010, los resultados son alarmantes y preocupantes para toda la población que depende y consume este recurso natural. El agua de los glaciares está disminuyendo. El inicio de la industrialización provocó el cambio de temperatura a medio grado. Esto quiere decir que nuestros amortiguadores y controladores de la temperatura tienen los días contados. Los estudios publicados por la revista científica Nature revelan la disminución de los glaciares de la Cordillera Blanca en la década de 1970 al 2010 se redujeron de 723 a 480 kilómetros cuadrados. Estos datos nos revelan cada día más, están a punto de quedarse como la Cordillera Negra. Las investigaciones de igual forma han sido realizadas por la Autoridad Nacional del Agua, ANA, que arrojan otros estudios de campo que de igual forma son de suma importancia para los pobladores que dependen de este recurso natural, que en algún momento llamaron renovable. El retroceso glaciar en los últimos años es muy acelerado debido al incremento de la temperatura. La unidad de glaciología tiene información del retroceso glaciar desde los años 1948 al año 1977, es cuando en los años 70 empieza la industrialización y la emisión de gases en la atmósfera. Durante este periodo, del 48 al 77, se tenía un retroceso de 8 metros por año. A partir del año 77, vemos también que la temperatura, hay un incremento de la temperatura de medio grado, y esto hace que ocasione un acelerado proceso de retroceso. Eso quiere decir que desde 1977 a la actualidad, el promedio es de 20 metros por año. A nivel de la Cordillera Blanca, se hizo en el año 1970 el inventario de glaciares en base a fotografías aéreas tomadas por el IGN. En base a esa información se obtuvo que la Cordillera Blanca tenía 723 kilómetros cuadrados en este año. Nuevamente se ha hecho un inventario en el año 2003 en base a imágenes de satélite SPOT, ASTER, Landsat, en el cual se ha obtenido información de 500
27 kilómetros cuadrados, quiere decir con una reducción de 195 kilómetros cuadrados en el periodo del 70 al 2003. Es decir, que se ha tenido una pérdida del 27% del área total en la Cordillera Blanca. El agua es el elemento más utilizado en la Tierra, pero únicamente el 2,53% es agua dulce, que hidrata a los seres humanos y nutre a las plantas con minerales. El consumo excesivo de agua dulce en las últimas décadas va en aumento por las mejores condiciones de vida que tienen las personas, que lo utilizan para jugar en carnavales, agua para piscinas. Todo esto se ha sumado para que el agua comience a escasear. Pero, ¿hasta qué punto podemos ser responsables y ayudar a reducir la desglaciación? El gobierno, por su parte, ya se olvidó y nunca se ha enfocado en realizar proyectos para cuidar el agua dulce, que son más importantes que los proyectos de construcción. Como medidas de adaptación a este cambio de clima y al retroceso glaciar, lo que se propone es guardar agua con la construcción de presas, reservorios, donde que podamos almacenar agua en temporada húmeda para utilizar en temporada seca. Las reservas de agua dulce, que son los glaciares, se están derritiendo y estos pueden llegar a desaparecer en poco tiempo, y necesitamos guardar agua en embalses. Pero también, aparte de ello, necesitamos la organización de usuarios, que es muy importante. El buen uso del agua de parte de los usuarios y un uso racional. Lo otro es la educación en el uso del agua. Debemos implementar una educación en las escuelas, en los colegios, sobre el tema del agua, para poder afrontar en el futuro una escasez. Para hacer este tipo de proyectos se necesita hacer un diagnóstico de la situación actual en la organización de usuarios, hacer una situación actual de cuál es la disponibilidad hídrica en las cuencas, cuánto de información meteorológica contamos. Necesitamos hacer balance hídrico para determinar cuál es nuestra escasez de agua que podría darse en el futuro. También hay que trabajar bastante en la sensibilización de los usuarios de agua. Al consumir 2,5 litros de agua dulce por día, se está contribuyendo a que nuestro organismo se le dote de muchas defensas. Los estudios demuestran que el agua contribuye a mantener lubricados los músculos, previniendo calambres, que se da a menudo en las personas. De igual forma, la ingesta adecuada de agua contribuye al control de las bacterias en la boca, ya que son protectoras contra las bacterias que nos exponemos al momento de salir a las calles, reduciendo el contagio de enfermedades como la gripe y el asma. En las mujeres se reduce en un 79%
el riesgo de tener cáncer de seno. Estas son unas cuantas propiedades del agua. Sin embargo, el calentamiento global se está incrementando y es por eso que en épocas de verano la cantidad de agua de 2,5 litros por día no son suficientes, ya que la sudoración se incrementa. Es por eso que en épocas de verano se debe de consumir de 3,5 litros de agua al día. Hay que tener en cuenta que las personas que más se deshidratan y deberían de consumir más este recurso natural son las madres lactantes, niños, madres embarazadas, ancianos y deportistas que están más propensos a deshidratarse. El agua dulce es la joya más preciada para la vida en nuestro planeta. Satisface las necesidades básicas del ser humano de muchas maneras: en la salud, en la producción de alimentos, genera energía, electricidad y mantiene la flora y fauna. A pesar que el agua se encuentra en un 70% en todo nuestro planeta, solo el 1% es agua dulce para consumo humano. Durante el tiempo que yo vengo trabajando con los glaciares, he visto cómo los glaciares se han reducido y estos glaciares han dado origen a lagunas y estos glaciares han sido el sostener de los ríos, que en el tiempo voy notando de que la cantidad de agua que se va fusionando de los glaciares es cada vez menor. Eso quiere decir de que el área glaciar se está reduciendo. Y si se reduce el área glaciar, el aporte a la cuenca va a ser menor. Eso es lo que está pasando. Ya vemos en temporada seca que el caudal es muy bajo y esto puede continuar reduciéndose y solamente alcanzar agua en las partes altas, y en las partes bajas se va a generar conflictos en el futuro, conflictos sociales por el agua, ya que no va a alcanzar para todos. Entonces hay que empezar de cómo racionalizar el agua para que todos tengamos acceso a este líquido elemento. Actualmente se vive en una sociedad donde no existe el derecho a consumir agua potable para consumo humano. En los países en desarrollo se suministra hasta en un 90% de aguas residuales sin tratamiento, según afirma la UNESCO. A diario mueren 6.000 niños a causa de enfermedades relacionadas con el agua, que se encuentran en malas condiciones de saneamiento e higiene. En el mundo, el 80% de las enfermedades se debe al consumo de agua no potable. La fuente de la captación, el agua natural, el agua en tiempo real justamente, es un agua no potable. Que me diga alguien qué fuente del agua a nivel mundial sea potable, ninguna, ¿no? Porque toda agua que estaba expuesta al medio ambiente, o toda agua que de repente manantiales o filtraciones pasan por contacto con metales totales, con minerales. Entonces ninguna agua en realidad es potable, ¿no? El agua se puede decir potable o apta para consumo humano si solo si pase por un tratamiento. Si solo si pase por un tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el agua se logra o qué se obtiene luego del tratamiento? Se obtiene un agua potable, un agua apta para el consumo humano, dentro de los límites máximos permisibles
que en este caso la Dirección General de Salud Ambiental de IGESA a nivel de Perú o las normas técnicas nacionales lo permiten, ¿no? Entonces, tenemos un agua limpia dentro de los límites máximos previsibles. En muchos países no se difunde la información acerca de los derechos del agua que son necesarios conocer. Luchar por una agua potable apta para consumo humano son los objetivos del desarrollo del milenio y la responsabilidad de toda la población exigirla. Actualmente las leyes de agua en cada país son de manera distinta según la carencia de agua que sufre cada nación. En Nigeria, el artículo 9 de la ley número 98041 relativa al agua subraya que durante las sequías las autoridades locales podrán prohibir el uso de agua que no sea relacionada directamente con el consumo humano. Por ejemplo, el agua para la jardinería, las piscinas o el lavado de los vehículos. Tenemos lo que son las normas sanitarias, la 031, que es la de la Dirección General de Salud Ambiental, la Ley Nacional del Agua, que se rige en varias normas. Tenemos para aguas residuales la 021, también la 031 en este caso que hemos visto, lo que es en este caso el MINAN, la ley en este caso del MINAN 2008, en el cual está las secas, ¿no? El reglamento calidad del agua, ¿no? Pero dentro de esa normativa lo principal son los parámetros físico-químicos, parámetros microbiológicos, parasitológicos, y dentro del local te norman qué composición y cómo el agua debe estar abastecida para la... ¿no? Acá incluso en época de sequía, la gente no tiene todavía una cultura de protección o de cuidado del agua, ¿no? La gente no entiende de que los glaciares están retrocediendo, la gente no entiende de que los ríos se están secando cada vez más en épocas de estiaje, de época de sequía. La gente no entiende de que hay que cuidar el agua. Si tú te das cuenta que en Huaraz, los lavaderos de carros, ¿no? Muchas veces con agua tratada por el PS, lavan el carro, la manguera está abierta, sigue botándose el agua. No hay una conciencia de lo que es el cuidado, ¿no? El cuidado principal del agua, ¿no? Entonces, otros países han tomado estas medidas, sí, toman estas medidas. Acá en Perú se toma esa medida, hay reglamentación, pero justamente esa reglamentación muchas veces es pedido por temas políticos, ¿no? Oye, ¿por qué cortaste el agua, no? 2 horas, 3 horas, viene el alcalde y, ¿no? No, dalo, pero tal vez no hay agua, ¿no? Hay que seguir dando porque si no, ¿no? O sea, esas cositas políticas. Pero sí la ley estipula que... La ley estipula, claro, el reglamento estipula como en cualquier país del mundo, estipula de que en épocas de estiaje, como en otras partes del Perú, si tú te vas a la costa norte, no sé si habrá sido, anda a ver a Chiclayo, ve Piura, anda a ver cómo se renacionaliza el agua. Acá la gente no está acostumbrada, acá en Huaraz no está acostumbrada a eso. Acá la gente, media hora que no hay agua. ¿Qué es el derecho al agua? El derecho al agua, como se menciona, varía de acuerdo a la política de cada estado. La cruda realidad en nuestro país es que no se le da la prioridad y el tiempo para lograr una ley para crear una educación en la población sobre el adecuado uso del agua. El concepto de la cantidad básica de agua requerida para satisfacer las necesidades humanas fundamentales se enunció por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en el año de 1977. En su plan de acción se afirmó que todos los pueblos, cualquiera sea su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tenían derecho al agua potable en cantidad y calidad acorde con sus necesidades básicas. En el 2012,
el Comité de Derecho Económico, Social y Cultural de las Naciones Unidas aprobó su observación general número 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se define como el derecho de todos. De igual forma, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se ha pronunciado mencionando que el inicio y el principio unificador se basa en el reconocimiento del derecho al agua, es un derecho humano básico. El derecho al agua en la normativa internacional de derechos humanos no está reconocido expresamente como un derecho humano independiente en los tratados internacionales. Las normas internacionales de derechos humanos exigen a los estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico. Cada día el agua está disminuyendo, ¿no? Cada día lo que son las fuentes naturales está abasteciendo o está proveyendo menos líquido elemento, ¿no? Entonces, el mejor consejo es de que tenemos que empezar a concientizarnos sobre lo que es el agua, sobre lo que es el uso del agua, sobre lo que es la conciencia del agua, en el cual pensar, saber de que qué agua van a recibir nuestras futuras generaciones, ¿no? Dentro de 10, 20 años. Nosotros ahora lo tiramos, lo derramamos en el suelo, ¿no? Lavamos nuestros carros con el agua potable cuando hay otros medios, ¿no? Dejamos los caños abiertos. Ahora, ¿no? Ahora hay agua, pero va a haber un momento entre 20 y 30 años en que, en este caso acá hablando de Huaraz, el río Paria, en que de repente Coyo, el río Auqui ya no nos dé agua. Vamos a estar siempre buscando nuevas captaciones, pero llegará el momento en que ya esas captaciones no den. Entonces lo que tenemos que hacer es de que ya ir concientizando de consumir menos agua, ahorrarla y de esta manera y almacenarla, ¿no? Almacenarla, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener durante mucho más tiempo lo que es ¿no? este abastecimiento. El agua, en la actualidad industria moderna, no es valorada como un recurso natural. No es valorada como un elemento que tiene muchos beneficios y propiedades que los científicos no pueden demostrar. Agua, agua y agua. Simplemente como la nombran los científicos y explican que solo está conformada por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. En la actual industria moderna se está perdiendo valores sobre el agua. Los antiguos pobladores que vivían en este planeta Tierra, donde vivimos hoy, tenían más cultura y uso racional sobre el uso del agua. Los principales responsables, quienes tendremos toda la culpa y a quienes nos caerá todo el peso de la ley a causa de la desglaciación de las cordilleras, seremos simplemente nosotros, los actuales pobladores. Debemos de tener una cultura y valores sobre el agua. El agua no es simple. Agua, como le llamamos muchos, es más que un elemento. Somos agua, deberíamos llamarla con más respeto y agradecerle por sus bondades, como por ejemplo, señora agua, gracias por hidratarme, gracias por saciar mi sed, gracias por todo, porque gracias a ti existo y vivo. Como los mayas, los aztecas, los incas consideraban que el agua es el origen de la vida, y es por eso que tenían un concepto de agua, no como un simple objeto, sino como el origen de la vida. De esa manera lo menciona de igual forma Pachacútec, y los incas tenían un respeto por el agua y precisaban que el nacimiento del mundo se dio en el lago Titicaca. No se está hablando de historia, sino se está comparando la cultura de nuestro antepasado y los pobladores de hoy que no saben qué es crear una cultura para el uso racional del agua.
La pregunta es, si se sigue viviendo en un mundo donde se bloquean carreteras, donde los estudiantes salen a las calles a reclamar sus derechos en contra de las leyes. ¿Se seguirá viviendo en una era donde la industrialización domine completamente, donde se creen conflictos entre países vecinos y cada uno saque cara por su país? Me pregunto, ¿cuándo será el día en que nos convertiremos en antiguos pobladores que tenían respeto por el agua, como los incas verdaderos que cuidaban y preservaban el agua? Mi pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo los estudiantes bloquearán las carreteras para salir a las calles y exigir al gobierno el derecho al acceso de agua potable en buenas condiciones para consumo humano? ¿Cuándo? Mi pregunta es ¿cuándo? Los países implantarán leyes para el consumo de agua, restringiendo a grupos sociales que lo utilizan para piscinas, desperdiciándolas. Sé que una cultura se crea en base a la sociedad, y si la sociedad no cambia, jamás se cambiará el comportamiento a la población, pero existen personas que valoran al agua. Para aquellas, cambiemos a los demás mencionando y difundiendo que el agua no es un simple objeto, es una persona, es un señor agua, don agua con respeto.